Buenos días nuevamente con todos, jóvenes. Vamos con el tema, la introducción de personas esclavizadas a América Latina. Comenzamos preguntándonos, ¿por qué existió esclavitud en América Latina si tenían la mano de obra o la fuerza de trabajo de los indígenas? Nuevamente repito, ¿por qué existió la esclavitud en América Latina si existió la fuerza o la mano de obra de los indígenas? ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Ayúdenme a ver. Emily Morales, ¿qué cree usted? ¿Por qué será que introdujeron personas esclavizadas si había la mano de obra indígena? Mm, para como darles trabajo. O Pero son sea, esclavos, no, no creo que nadie quiera ser esclavo. mm, no sé. ¿No? ¿No se le ocurre nada? Vamos Para viendo. aumentar la producción, Steven, perdón. para aumentar la producción. Bueno, puede ser para aumentar la producción, sí. Hay un ámbito ahí para que la producción sea mucho más rápida. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué razón introducir personas esclavizadas? Una puede ser incrementar la producción. ¿Qué más será? Porque muchos indígenas estaban muriendo debido a las epidemias y empezaron a importar esclavos africanos. Ya, muy bien. Dos elementos que son los primordiales. Gracias, jóvenes. Dos elementos sumamente importantes. Gracias, Sheila. Gracias, Steven. A raíz de las enfermedades, migración forzada, la explotación a los indígenas, cualquiera de estos factores. Se les llevó a veces a los indígenas, por ejemplo, de la sierra a la costa y no tenían las mismas condiciones, morían. Eso es una migración forzada. Las enfermedades que trajeron, ya sabemos que trajeron un sinnúmero de enfermedades que vimos en clases anteriores, más la explotación pueden ser algunos de los factores que o por los cuales se introdujeron africanos esclavizados. Lo que nos planteaba el compañero también, porque sobre todo los portugueses, para la producción masiva, cuando se introduce la caña de azúcar, fue más conveniente tener a personas esclavizadas que a indígenas, aun cuando existieron otro grupo que también capturaron indígenas, las personas esclavizadas entraron por estos factores. No se olviden tomar en cuenta. Estos son los factores por los cuales se introducen personas esclavizadas a América. La idea era reemplazar a la población indígena, que estaba desapareciendo, como ya nos dijo la compañera. El esclavismo no fue idéntico en todas partes. En Brasil y en Cuba fue una institución central que articuló formas de dominación y control en dichas sociedades. Sobre todo los portugueses daban mayor énfasis a las personas esclavizadas. En cambio, en México y Perú, su incidencia en la estructura de las relaciones sociales fue menor. ¿Por qué razón? Porque principalmente los indígenas que estaban dentro de este territorio se les dio mayor énfasis en el trabajo. Entonces, no es igual en todos los sitios ni en todos los lugares de la colonia española ni portuguesa. Depende mucho de la situación y las necesidades, cosa que también ya un poco se fue puntualizando. Vemos dos imágenes propias de la idea del esclavismo. Las características socioculturales de los esclavizados que vivieron en el entorno urbano eran distintas a las que vivieron dentro de las haciendas. Las nuevas élites que se establecieron en el continente consideraban al esclavismo, al esclavizado, como un artículo, no como una persona. Los esclavos de hacienda fueron la fuerza de trabajo preferida para los cultivos de caña de azúcar y tabaco, debido a sus defensas inmunológicas frente al clima húmedo y cálido. Este fue uno de los factores. ¿Por qué introducir este grupo? Principalmente porque se adaptaban mejor al clima. En cambio, en la situación específica de los indígenas no se adaptaron correctamente a esta
situación geográfica principalmente. Entonces voy a anotar algunos elementos importantes. En cuanto a las personas esclavizadas, que pertenecían a la perspectiva de la hacienda, era principalmente para los cultivos de caña de azúcar y de tabaco. Sabemos muy bien que estos son cultivos en tanto plantaciones. Estuvieron los africanos principalmente ligados a las plantaciones, en este sentido de la hacienda, en cuanto plantación. Tratando de introducir un poco la diferenciación que nosotros dábamos la clase anterior, para tener en cuenta. Dentro de esta consideración, entonces, los esclavizados no fueron sujetos que aceptaron de manera obviamente positiva ni voluntaria. Existía en la sociedad colonial latinoamericana la posibilidad de que los esclavizados obtuvieran su libertad. Obviamente, este grupo no es igual que lo sucedido en África, por ejemplo, en Europa. Sí tenían alguna posibilidad de libertad. Vamos a ver algunos de los casos también de esta consideración de grupos que pudieron liberarse, de grupos que obtuvieron manumisión, que es el acto de conceder la libertad a un esclavo. Algunos esclavizados trataron de cambiar de dueño o de denunciar tratos abusivos. Es decir, que de todos modos la esclavitud en América no se dio de la misma forma que en otros sitios. Los esclavizados de Hacienda, como fueron la mayor fuerza, como vemos, estuvieron a cargo de esta consideración. Algo que debemos nosotros puntualizar, y vemos aquí un ejemplo en la imagen de la caña de azúcar, es este elemento, que sus defensas inmunológicas eran mejores frente al clima en el que se presentaban. Por eso se los tomó dentro de esta perspectiva. No olvidarse esta consideración de tomar en cuenta, sobre todo, de tomar nota. Veíamos nosotros ya la clase anterior la diferencia entre hacienda y plantación. La plantación es un monocultivo y la hacienda puede cultivar varios elementos. En la plantación principalmente es para exportación y la hacienda es para consumo interno. Dentro de las plantaciones pueden encontrarse casas de hacienda, es decir, haciendas que están a cargo de las plantaciones. Veíamos esta diferencia. No se olvide, su trabajo era justamente dibujar esta perspectiva, pero es importante recordar porque las plantaciones estuvieron mucho más ligadas a las personas esclavizadas y las haciendas más a los indígenas. Y aquí vamos justamente con la manumisión. Hubieron algunos casos en América Latina. Uno de los casos más importantes es del barco que encalló cerca de Esmeraldas y donde algunos africanos pudieron liberarse. No se olviden que la manumisión es el acto de conceder la libertad a un esclavo. Se dieron algunos de estos casos. Para la manumisión había que pagar al amo una cantidad equivalente a su propio precio. Así podían conceder la libertad los dueños. Entonces existieron algunos casos de manumisión y otros casos como el particular de Esmeraldas, donde algunos esclavos huyeron y generaron comunidades. La corona española otorgó licencias, permiso individual negociable para trasladar esclavos en territorios hispanos.
por el cual se pagaba un monto de dinero. Propiamente, además de esto, el imperio portugués monopolizó el tráfico de esclavos. Error. ¿Sí? No olvidarse esto. Ya vuelvo a poner la diapositiva. Tráfico. Ya. Dentro de esta consideración, entonces, ¿quién dominaba y monopolizó realmente el tráfico de esclavos? Fueron los portugueses. ¿Por qué razón? Y esto no olvidarse, porque Portugal tenía colonias en África y se generó un intercambio en esta parte que había la alianza entre portugueses y españoles. Inicialmente las licencias fueron otorgadas a los diferentes grupos que tenían a cargo colonias. No obstante, el Imperio Español no pudo prescindir del servicio del Imperio Portugués. Los españoles, obviamente, como todo territorio hegemónico, querían tener el control, pero España no poseía estas colonias dentro del territorio africano. Tenía Portugal, Alemania y otros grupos, pero principalmente Portugal generó la hegemonía del tráfico de esclavos. El sistema que los portugueses habían establecido para proveer de esclavos posibilitó el tráfico con la conquista de América y el auge de la industria azucarera en las islas del Atlántico. De las islas del Atlántico son los portugueses, guiados por los holandeses, que llevan la caña de azúcar a territorio brasileño. En Brasil no había caña de azúcar como tal, se trajo de otro sitio y se generó una gran industria. Esto a tomar en cuenta, había una alianza entonces entre portugueses y españoles y había una división de los territorios conquistados. Por esa razón es que Portugal pudo llegar al territorio brasileño, había una división del territorio. La mayor parte le correspondía a España y lo que quedaba fuera, que era la parte de Brasil, la tomó Portugal. Se generó esta alianza y Portugal dominó o monopolizó el tráfico de esclavos. A finales del siglo XVI se pasó del sistema de licencias al de asientos. Un asiento era un documento por el cual un conjunto de comerciantes recibía el monopolio sobre una ruta comercial o un producto, en este caso los esclavos. Prácticamente se veía a la esclavitud no como personas a los esclavos, sino como objetos que podían ser intercambiados y vendidos. Esta es la parte más trágica de lo que se dio en la época colonial, la esclavitud y el fundamento de la esclavitud en esta consideración. Entonces, para el siglo XVI se cambia de este sistema de licencias, que eran propias de estas licencias, que eran los permisos negociables para trasladar esclavos al territorio americano, y se cambia por este sistema de asientos. Dentro de esta consideración eran contratos de derecho público, por lo cual una persona privada o un poder soberano recibían de la corona española el derecho a vender un cierto número de licencias. El asentista pagaba cierta cantidad a la corona por el monopolio y entregaba un número estipulado de esclavos en los mercados de América. Además, es necesario señalar que algunos africanos ya habían aprendido el cultivo de caña y producción de azúcar en el Caribe. Entonces era importante generar este traspaso de los africanos dentro del territorio. Por eso se cambia de las licencias a los asientos. Este documento que les permite comerciar de una forma más en cuanto a monopolio, tener un control mucho más exhaustivo de los africanos. Y se generaron compañías, ya no solo una persona, ya no era solo una persona que tenía una licencia, un grupo de personas que tenía una licencia para traer personas esclavizadas, sino eran compañías encargadas de esta actividad
que generaba grandes réditos dentro de la economía. Así funcionaba y se llamó Triángulo del Comercio, la forma en la que funcionó la economía en la época colonial a partir de las personas esclavizadas. Podemos visualizar ahí. ¿Qué productos son los que principalmente producían las personas esclavizadas? Algodón, azúcar y tabaco. En América, los esclavos se vendían a dueños de plantaciones de algodón, azúcar y tabaco. Con este dinero se comerciaba para comprar barcos. Entonces, esa era la idea, comprar estos barcos, llevarlos, todos los productos nuevamente a Europa. En Europa, las ganancias del comercio obtenido de algodón, tabaco y azúcar y caña de azúcar se invertían en la fabricación de tejidos y en armería. Los obreros transformaban estos elementos en tejidos y fusiles, los que eran cargados en barcos que partían a África. En África, los fusiles y tejidos eran intercambiados por esclavos. Estos fusiles y tejidos les permitían nuevamente a las colonias en África, a los colonizadores, capturar más esclavos y nuevamente iban hacia América. Esto se llama triángulo de comercio. Cada uno de los elementos del triángulo de comercio, cada uno de las variables interacciona directamente con la siguiente. Por lo tanto, si algún elemento se rompe, cae el comercio. Dentro de esta perspectiva de comercio de la esclavitud, cada elemento, cada eslabón está directamente interrelacionado el uno con el otro. Por lo tanto, era importante tener estas compañías gracias a los asientos, que eran estas consideraciones que vemos aquí. Les permiten directamente entonces tener este triángulo de comercio. No olvidarse, pueden sintetizar de forma sencilla como vemos en la imagen. Van esclavos a América, los esclavos cultivan algodón, azúcar y tabaco, se lleva a Europa, se lo convierte en paños y fusiles que son intercambiados para nuevamente visualizar. Es decir, que ustedes, pero esto sí les pido por favor, realicen este triángulo de comercio. Por favor, háganlo, dibújenlo en su cuaderno. Es importante tener en cuenta. ¿Por qué razón? Posteriormente, en segundo de bachillerato, nosotros estaremos hablando ya de la época colonial y de la independencia, de algunos otros factores, además de los que estamos nosotros puntualizando aquí. Así que es importante tener ya en cuenta esto. La próxima vez que veamos historia, entonces estaremos analizando prácticamente algunos elementos que vemos ya aquí. Ténganlos en mente y en su cuaderno. Mitad del siglo XVII. Esto pasa siglo XVI. Se generan estos elementos y vamos con mitad del siglo XVII. Los portugueses pierden el monopolio de los esclavos y Holanda se convierte en el rival de España y Portugal. ¿Por qué razón? Principalmente por la lucha que existía por el dominio del territorio brasileño. Holanda, al convertirse en el rival por casi un siglo, desde 1629, la participación de Holanda en la trata de personas fue casi exclusivamente ejecutado por la Compañía de Indias Occidentales. Holanda comienza a tener entonces una participación sumamente importante. ¿Desde qué época? Vamos aquí puntualizando. Desde 1629 es que directamente, desde 1629 directamente Holanda comienza a tomar control y dominio del monopolio de los esclavos. Comenzó un monopolio en las costas de África y América. Las personas esclavizadas fueron un puntal de la economía colonial en América, por lo que el control de estas fue sumamente importante, sumamente relevante. El dominio de la esclavitud. Y vemos aquí a la derecha el dominio de los holandeses en la llegada realmente a retomar el control y dominio sobre las personas esclavizadas.
hubo otro factor también. Holanda estaba a cargo de la transportación y el refinamiento de la caña de azúcar. Había una alianza entre Holanda y Portugal. Portugal simplemente en Brasil recolectaba la caña y Holanda producía y vendía en Europa, lo que generó pérdidas para Portugal. Holanda comienza a tomar el control del territorio brasileño y Portugal interviene. Entonces hay algunos factores en los cuales Holanda ve la posibilidad de ir introduciendo su perspectiva y se dio cuenta que la mayor importancia estaba en el dominio de las personas esclavizadas. Como vemos aquí. Aquí estoy ya puntualizando unos elementos. Para 1696, la corona española firmó nuevamente con los portugueses a través de la Compañía Real de Guinea un nuevo acuerdo sobre el control y el monopolio. Luego, este asiento pasó a los franceses y para 1713 Inglaterra obtuvo de Francia dicho asiento. Es decir, que comienza en 1629 a incursionar Holanda en el control del monopolio de las personas esclavizadas. Voy a puntualizarlo nuevamente para tener en cuenta el nombre de la campaña, 1629. Los holandeses toman el control del monopolio con su compañía de las Indias Occidentales occidentales. Realmente comienza a conformarse como una compañía sumamente importante. Esta compañía de los holandeses, perdón. Y para puntualizar este elemento, 1629, esto es lo que va pasando en el siglo XVII, mitad del siglo XVII, toda esta conformación. 1629, la Compañía de las Indias Occidentales, que era holandesa, toma el control. Para retener el control, debe necesariamente la corona española firmar un nuevo tratado para el 96 con los portugueses a través de la Compañía Real de Guinea. Luego de este asiento, de 1696, se ve traspasado a los franceses, ya que hay un suceso histórico donde los franceses toman hegemonía porque no había realmente un sucesor en España y sube el rey de los Borbones que gobierna hasta la actualidad y se le cede a los franceses este asiento. Posteriormente, para 1713, los ingleses obtienen de Francia dicho asiento. Por lo tanto, quienes van a dominar y van a tener al final la hegemonía de la esclavitud serán los ingleses. Bien, y cerramos esta parte con esta pregunta. ¿Por qué los esclavos africanos eran preferidos y no los indígenas para las plantaciones de caña? Ustedes ya tienen la respuesta, fue la primera parte de nuestra pregunta, ya dieron los compañeros, ya les expuse yo también. Con esto cerramos, este es nuestro trabajo y seguramente lo estaremos subiendo a Educare. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sencillo esta parte, no se olviden los elementos que hemos venido revisando. Si necesitan que regrese por A o B razones, díganmelo antes de cerrar esta clase. ¿No? Sencillo. Bien, chicos, vamos a terminar ahí.